¿Qué tal? Estamos aquí, Fernando González Dávila y yo, Antonio Saborit, un servidor, para comentar el libro Nicolás León, Afanes entre las ciencias y la historia, del cual es autor Fernando González Dávila. Que, creo que es una aportación muy interesante al conocimiento de una figura poco conocida, pero los que conocen a Nicolás León, los que se han familiarizado con su vida y con su obra, saben que siempre lo rodeó eh, un aura de polémica y lo vuelve brutalmente interesante. Formó parte de una de las comunidades letradas más interesantes de la historia moderna de México, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, en torno al estudio y la documentación de la historia en general y en particular de la bibliografía, pero no solo eso, sino también una cantidad muy importante de actividades que, que siempre demandaron su atención y ante las cuales reaccionó siempre como eran él y sus contemporáneos un puñado de gente renacentista que tenían de verdad una amplia variedad de intereses y a la vez para quienes sus intereses no fueron límites, ¿no? Generalmente el colmar nuestro interés es llegar también a, la, al, a una frontera, y ellos no. Nicolás León y sus contemporáneos siempre se preguntaron de una y de otro tema, y fueron abriendo y ampliando sus propios intereses. Pero creo que esto ya es demasiado. Fernando, vamos a platicar de Nicolás León. ¿Por dónde debemos empezar? No sé, mira, yo en primer lugar agradezco la iniciativa de tu parte para seguir promoviendo esta publicación que salió el año pasado. Hemos tenido la oportunidad de, ya con esta, una tercera presentación. El año pasado fue auspiciada por los colegas incluso que impulsaron la publicación, que son los editores académicos, a quienes también manifiesto nuevamente mi agradecimiento, los doctores Miguel García Murcia y Rafael Guevara Fefer. Y después, a principio de este año, por iniciativa también del director del Museo Michoacano, tuvimos oportunidad de platicar sobre esta publicación y sobre don Nicolás, que a propósito de un aniversario más del Museo Michoacano, que cumple años el 2 de febrero, se fundó en 1886 y lleva el nombre desde hace muchos años de este personaje. Y ahora, pues, te digo, pues es muy pertinente porque tú que estás en el Museo Nacional, que de alguna forma te inscribes en la trayectoria de la vida, desde luego, del museo. Pues este es un personaje que estuvo colaborando, siendo miembro del museo desde fines de 1900 hasta su muerte en 1929. Sí, en 1929, y con alguna interrupción ligada con lo que decías de sus intensidades y sus buenas o malas relaciones que podían tener, que refleja un poco la vida esta complicada de los ámbitos académicos que desde entonces están, ¿no? Entonces, es muy oportuno, porque en un momento del libro menciono en la introducción, pues es un nombre que aparece, te lo puedes encontrar en la calle, en escuelas, bueno, en una institución como la
el propio Museo Michoacano, en las paredes de nuestra sala de lectura de la biblioteca que está ahí en el primer piso del Museo Nacional, nuestra Biblioteca Nacional de Antropología. Están los nombres, ¿no?, de los que se toman como fundadores, o no fundadores, sino como estos pilares de fines del siglo XIX y principios del XX, que hacen que el museo verdaderamente se consolide, porque son ya investigadores profesionales, es decir, reciben un sueldo del Estado a través del museo para hacer investigación. Entonces, esa cuestión me parece, me pareció importante mencionarla, ¿no? Porque si algún lector despistado ve la portada del libro y dice, yo vivo ahí en la Balbuena, en Nicolás, o algo así, y por ahí hay 2 o 3 escuelas que llevan su nombre. Bueno, esa es la razón, que de pronto encontramos nombres en las calles o en las, o instituciones, y bueno, eso es como un adelanto para decirle a la gente, algo hizo esa persona, por lo cual tiene su nombre. Entonces, digo, pues yo manifiesto mi gratitud por esta iniciativa del Museo Nacional para recordar uno de sus primeros investigadores profesionales, y sobre todo en el área en la que incursionó más, que fue en la etnografía y en la antropología física. Tu trabajo se beneficia de una práctica muy socorrida por Nicolás León y sus cofrades, que fue la correspondencia. Casi todos ellos fueron espléndidos escritores de cartas. Recuerdo con deleite la lectura de la correspondencia de Nicolás León con Joaquín García Balceta, publicada originalmente en los 30 y enriquecida brutalmente por Ignacio Bernal en los 70. El libro creo que apareció en los 980. Me parece una correspondencia extraordinaria. Le decía un colega que el libro que editó Silvio Zavala con la correspondencia de Francisco El Paso y Troncoso en Europa, entre 1892 y 1916, y este libro de cartas entre Joaquín García Balceta y Nicolás León, se los deberían dar a leer obligatoriamente en el primer semestre a todos aquellos que quisieran estudiar historia, que era una buena advertencia antes de iniciar la carrera, de parte de estos señeros historiadores, para que vieran lo que les esperaba más adelante, ¿no? Un mundo de verdad poblado en buena medida por la indiferencia de la gente hacia el trabajo de los historiadores y todos sus afanes, como muy bien dices en el título de tu trabajo, porque no paró nunca Nicolás León, y siempre estuvo sobre él, como sobre los suyos, bueno, la indiferencia frente a su trabajo, ¿no? Que es en buena medida extraordinario y del que debemos hablar. Pesa mucho la mala fama de don Nicolás León. Todavía, ¿por qué pesa la mala fama? Bueno, pues porque solía llevarse los libros de casa de sus amigos, tomar lo que no era suyo, tomarlo prestado y quizá no devolverlo. Cuando Luis García Pimentel, el hijo de Joaquín García Balceta, se va a París a editar uno de los trabajos que dejó don Joaquín en forma de manuscrito, le escribe a su hijo Joaquín, el nieto de García Balceta, que se queda en México, y concretamente está en
en Morelos, acomodando la biblioteca del abuelo, le dice Luis García Pimentel, refiriéndose a Nicolás León, si lo crees convenientes, da un ejemplar a Nicolás León de los memoriales al doctor León. No quiero estar mal con él, pero sin dar ocasión a que entre a la biblioteca. O sea, que ni pase a la biblioteca Nicolás León. No se te va a ocurrir dejarlo pasar, porque es tremendo Nicolás León. A lo mejor podríamos convertir, sobre todo tú, Fernando, podrías convertir esta anécdota un poco picaresca en el principio de esta sed de conocimiento de Nicolás León y su amor por los libros. Sí, fíjate que esa manía le trajo muchos problemas. Es decir, si era un buscador voraz, sí tenía ganas de conocer, pero de pronto, justo desde la primera o segunda carta que le escribe a don Joaquín García Balseta, por ahí de 1883, que no lo conocía, o sea, él manda una carta, consigue la dirección, le manda una carta así se acostumbraba también la gente a presentarse, ¿no? Con una foto, con una fotito, si oiga, yo soy fulano de tal, y le contestó, le dio las gracias, pero era un joven de 21, 22 años, que don Joaquín dijo, ahí este cuate sabe un montón, para estar así de chavo, o sea, así, era alguien con el que podía conversar de la cantidad de lecturas y de libros y de documentos que ya manejaba, y desde luego una visión de la historia colonial ya muy, muy, muy clara, es decir, tenía lecturas muy, muy abundantes. Entre paréntesis, esto de la correspondencia, hay otra voluminosa edición de cartas, que es la que incluso creo que le pude sacar más provecho, que es una que publicó en su boletín el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, que son como 100 o 150 páginas de cartas, que como dices, sería interesante que ese tipo de correspondencia fuera parte del curso, de un curso uno de los temas del primer curso de historiografía que tenemos, ¿no? Es como el álgebra para los ingenieros, la historiografía para nosotros debe ser una ubicación de autores, de lecturas, de momentos, revisarlos críticamente, porque las cartas traen una gran cantidad podían ser artículos, ¿no? Porque se preguntan detalles, minucias tipográficas, discuten un punto de vista de tal o cual autor, entonces es muy rica la correspondencia en ese sentido. Algo que desde luego lo leí no me acuerdo qué alguno de los maestros de la facultad, en algún artículo, refiriéndose a las cartas entre dos frailes sacerdotes ahí del siglo XVII, que decía, qué bueno que no había teléfono, porque todo eso que estaban discutiendo, pues lo habían resuelto así. Y aún hoy nuestras formas de comunicarnos en ese sentido cada vez se acotan y se vuelven más efímeras, porque ya no quedan en el papel, ¿no? Estos intercambios epistolares llenos de saber, es decir, la gente a fines del siglo XIX, sobre todo estas personas que tenían un gran volumen de correspondencia y de corresponsales, dedicaban bastantes horas de la semana a leer y a contestar. O sea, sí era un ejercicio importante, de ahí que el famoso escritorio tenía que ser muy adecuado, porque eran muchas horas de trabajo, de correspondencia. Y bueno, es lo mismo para los que eran empresarios, comerciantes, etcétera. Pero ahí podemos ver muy claro con ellos, saliéndonos del puro ámbito de nuestro interés histórico con estos personajes, una forma de la vida cotidiana, es decir, la correspondencia es una cosa importantísima en las relaciones entre las familias a distancia. Hoy se resuelve muy rápido, bueno, ya desde 20, 25 años, muy rápido con los mensajes de texto, o
a través del correo electrónico, los chats, tanto de Facebook o el Twitter. Es decir, hoy tenemos una variedad de posibilidades de comunicación, el famoso WhatsApp, pero ya no queda registro, ¿no? Pues también, seguro, de pronto se echaban unas cartas donde decían cualquier tarugada y esas no, pero la costumbre de guardarlas era lo importante. O sea, la noción de que estoy discutiendo algo importante con tal o cual persona, los llevaba a acumular la correspondencia, lo cual se vuelve una fuente de información no solo importante, no solamente en términos de estar haciendo búsquedas de qué estaban discutiendo, qué pensaban, sino cómo era la vida, cómo era esa parte de la vida de las personas, sobre todo de un estrato mediano, alto, ¿no? Que sabía escribir. Y de rebote nos hace pensar en, por ejemplo, en la Plaza de Santo Domingo. Yo soy originario de la Ciudad de México y eso lo tengo muy claro. No sé cómo sería en otras ciudades, los famosos escribanos. Es decir, la gente que no sabía leer y escribir iba a los portales de Santo Domingo y había gente que se dedicaba exclusivamente a eso, a oír la carta, escribía la cartita de amor, cobraba y a lo mejor era para entregarla al novio, a la novia, un recado, o para enviarla por correo a otro lado, ¿no? Sí. La actividad de estas personas, o sea, te pones a pensar esto otro y lo trasladas a otros ámbitos, dices, bueno, con razón tiene tanto peso y tanto prestigio el asunto del escribir y las imprentas, ya sabes que fabrican hasta tesis y títulos y lo que sea. Vaya, pero lo fuerte, lo pasas eso a esa parte de la calle donde la gente acudía que no sabía leer y escribir, porque estamos hablando con nuestros autores de gente que sabía escribir, punto, ¿no? Y se comunicaba cosas, pero el resto de la gente tenía que recurrir también a comunicarse vía postal, pues iba y había los famosos escribanos, creo que así les decían en el 19, que ya no eran escribanos, nomás eran gente que redactaba lo que le dictaban para enviar la carta, y era una actividad importante, pues, ¿no? Comunicarse de esa manera. A través de esta correspondencia, leyendo esta correspondencia entre el doctor Nicolás León y de García Balseta, bueno, aprendemos mucho de ambos, ¿no? Pareciera que es una correspondencia, bueno, y lo es en buena medida, una correspondencia de carácter, digamos, académico. Están intercambiando información sobre bibliografía, pero también en esto, en las grietas de esa correspondencia se cuela mucho de las personas, de los seres humanos, de las personas que eran ambos. Pero quizá nos permite reconstruir uno de los grandes proyectos de ambos, tanto de Joaquín García Balseta como del doctor León. Por un lado, la confección de la bibliografía mexicana del siglo XVI, la obra en la que se termina concentrando García Balseta cuando su intención juvenil había sido retomar aquel proyecto de Yara y Eguren y llevarlo a un buen puerto. Y bueno, se concentra, dice es demasiado, se concentra en el siglo XVI. Andrade se va a concentrar en la bibliografía del siglo XVII y Nicolás León en la del siglo XVIII. No poco mérito. Y a través de estas cartas, y en tu libro está la historia de es uno de los grandes, de las grandes realizaciones, de las realizaciones trascendentales de Nicolás León. Hay otros proyectos que no tuvieron esta suerte, ¿no, Fernando? Es decir, no arrojaron una documentación lateral tan vasta, tan rica como esta, y quizá esté yo equivocado, pero te preguntaría, tenemos por un lado, hay aquí el proyecto bibliográfico, uno
una de la, uno de los resultados de la pasión por los libros y los libros antiguos y la historia del libro en la Nueva España y luego en México de parte del doctor León. Por otra parte, tenemos su pasión por la vida, que es la naturaleza, su propia profesión, ¿no? Y su pasión por el reino, por la historia natural. ¿Qué me dices de ahí? Mira, es un tema interesante porque también luego se refleja en sus cartas. Generalmente los que llegaron a irse especializando en esos años que no había más que carreras de ingeniería, de naturalista, de médico, desde luego, de arquitecto, ingeniero, topógrafo, geógrafo, bueno, las ingenierías en general, ¿no? Y desde luego la del sacerdocio seguía siendo una de las opciones. Contaduría de libros, que sería hoy contabilidad o administración, ¿no? Es decir, había un bloque de carreras muy definidas en las que confluían personas que a lo mejor tenían otros intereses, pero por cuestiones familiares, de estatus, y de que podían, pues tenían que ir hacia ese tipo de materias, ¿no? Por eso también es como muy valioso estudiar este proceso de lo que van, cómo se van especializando en esto, porque también siguen una corriente que está en todo el mundo, ¿no? La arqueología en otros países está cada vez jalando la atención de más personas, que hay que dedicarse a eso, que hay que estudiarle más tiempo. Y en el caso de la antropología, pues casi todos llegaron de la medicina, ¿no? En buena medida. Pero bueno, casi todos estos nuestros catedráticos del siglo, fines del XIX, principios del XX, venían o de arquitectura, de medicina, de leyes también se me pasó, jurisprudencia, o sea, venían de esas carreras, pero bueno, fueron decantando sus intereses y encontraron espacios en estas instituciones que se abrían a la necesidad. Pues sí se necesita estudiar más esto, es decir, había una presión, había grupos colegiados, las sociedades científicas ayudan, ¿no? La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, luego la de Geología, luego la ALSAT, es decir, es un grupo de sabios, de personas muy eruditas, más allá de sus propias intereses profesionales o de formación profesional para ganarse la vida de eso, pero tienen estos otros intereses más amplios, y bueno, como quiera van empujando al Estado a generar estos espacios de investigación propia. Entonces, por ejemplo, los naturalistas pues dominan el museo durante mucho tiempo. Uno que cité al principio, doctor Guevara Pfeffer, ha estudiado esa parte del proceso de cómo los naturalistas fueron unos profesionistas claves en la construcción de Estado, ¿no? Son los que empiezan a hacer investigaciones paleontológicas, ayudados de los geólogos, pero porque tienen aparte la posibilidad, como estudiaron anatomía, ¿no? En su formación, entonces se encuentran huesos de lo que sea, bueno, pueden empezar a identificar qué son, vienen las grandes preguntas, ¿se extinguieron, no se extinguieron? ¿No? Y bueno, y eso los lleva al otro nivel de las concepciones teóricas de origen, de destino, de antigüedad del hombre en América, en la Tierra, pero son ese núcleo fuerte con los, sobre todo, te digo, los naturalistas e ingenieros y abogados. Y ya después, entrando el siglo XX, va a haber una sustitución dentro del museo, porque incluso se divide el museo, sacan la parte del natural, de la naturaleza, y se crea el Museo Nacional de Arqueología, historia y etnografía, y el de historia natural se va historia natural, perdón, se va al historia Chopo. Natural. Entonces ahí los
digamos, la tradición de los naturalistas dentro del museo va, es decir, si habíamos tenido varios directores que venían de medicina o del Paso o Sánchez, que eran naturalistas, entrando el 20 van a ser ingenieros o abogados los que van a estar dirigiendo el museo. Y mira, en esto que decías hace un momento del asunto de que León se metía en problemas por este ánimo de encontrar, de buscar hay historias hay algunos testimonios y él mismo deja ver uno en el cual su interés sí sabía que había conocimiento ahí, pero también era algo que podía dejar dinero. O sea, sí, había ya un mercado internacional de libros y documentos antiguos, todo el mundo, y bueno, se habían valorizado mucho las fuentes de historia mexicana, sobre todo a partir de la dispersión de la biblioteca de José Fernando Ramírez, después del quiebre con el imperio de Maximiliano, ¿no? Entonces, el tema con su bibliografía, que no fue tan redonda, mi visión es esta, porque de pronto empezaba a publicar lo que iba teniendo, publicó 7 volúmenes muy gruesos, pero de pronto él, creo que, y era lo que parece que sentía que daba mucho prestigio estarlo haciendo. Encontré tal libro, tal facsímil, hago un facsímil y publica, es decir, publicaba la obra dentro de la bibliografía, no nada más la descripción o la ficha bibliográfica. Eso creo que hizo que se perdiera un poco la posibilidad que la redondeara, porque incluso, aparte de que le cortan el presupuesto en 1908 y él empieza a tener disputas con Genaro García como nuevo director del museo, entonces ya le cortan esa beca, digamos, ¿no? Esa asignación, y la deja en paz, pero como se me hace que ocupaba demasiado tiempo en preparar ciertos originales para al mismo tiempo que iba haciendo la bibliografía, publicar obras o extractos de las mismas, perdió mucho tiempo, y en ese sentido, José Toribio Medina revisó la bibliografía del 16 de Picás Balset, encontró otras cosas, ¿no? Las fue añadiendo, vio lo que publicó Andrade y el paso que llevaba León, y de pronto, pues, en 1908 o 9, en esos años empieza a publicar José Toribio Medina, el chileno, la imprenta en México, donde se vuelve la gran obra comprensiva de toda la bibliografía producida, incluso lo hace para Puebla, lo hace para la Ciudad de México, y ahí yo creo que perdió mucho tiempo porque aparte León estaba metido en todo, ¿no? Quería hacer de todo. Ese abarcar demasiado, me parece que esa obra que pudo haber sido muy personal de él quedó muy, muy inconsistente, porque entrarle a consultarle es un galimatías. 30 años después, alguien hizo un índice de los nombres que publicó Vargas Rea. Ahorita no me acuerdo quién fue el autor de ese índice para entrarle a los 7 volúmenes que publicó de la bibliografía del 18, tal cual la dejó. Incluso había un querido maestro muy, muy bien recordado, don Ernesto de la Torre Villar. Él hacía una broma, claro, y él había crecido, veterano maestro que murió de 92 años, creo, hace como 8 o 10 años. Era en la biblioteca andando, don Ernesto. Dice, cuando estaba yo haciendo este trabajo hace ya muchos años, dice que corría la broma de que Toribio Medina se mandaba a hacer gabardinas
con bolsas en un octavo, en un 16avo, en medio folio. Ya saben que sí, que parece que la bibliomanía era una cosa muy fuerte entre ellos. Había una competencia, porque también poseer estas joyas documentales y bibliográficas se volvió era una cuestión de prestigio, claro, en el círculo reducido de estas personas muy cultas en el país, pero sí había un factor también de interés y de interés material. Hubo un artículo que salió el año pasado en la revista justamente de bibliográficas de la UNAM, donde hay una persona que está estudiando correspondencia de León con los Carter Brown, justamente. Y creo que alcanzó a revisar el libro porque me cita y dice, y como que lo quiere reivindicar del cargo de que vendió o hizo un poco de que se excedió, digamos, en el pasar a hacer estas ventas. A mí me queda muy claro, te digo, desde la segunda o tercera carta, es muy insistente en pedirle a don Joaquín García Balceta, oiga, contácteme con sus editores en Europa o con los libreros de por allá, o sus corresponsales con los que intercambia, a los que les pide, quienes generan los catálogos de las ventas de todo lo que se está ofreciendo en Europa. Oye, ¿y cuánto costará este libro? Porque, bueno, le faltan las preliminares y el índice, pero bueno, está el texto completo. O sea, sí está hablando de cotizaciones, de cuánto valen estas cosas en el mercado mundial. No es una pregunta gratuita. No había ley que protegiera lo que hoy llamamos patrimonio bibliográfico nacional. Pero sí podía haber una ligera nivel de conciencia, porque dicen es que los herederos no les interesaba o que los vendían o que estaba muy necesitado, lo cual discuto en el libro. Creo que pobre nunca estuvo. Por eso me dedico tanto tiempo a hurgar, bueno, averiguar cómo era el estatuto familiar. No era una familia de pobretones. No, queda muy claro. O sea, sí tienen una incidencia en la dinámica económica y social de la ribera del lago de Pátzcuaro, en el corredor de la cuenca lacustre, de Pátzcuaro, Sinsunzan y bueno, Quiroga, Cocupau, hacia la ciudad de Morelia. Es decir, es un lugar muy importante porque aparte por ahí también es parte del camino que va hacia Uruapan, hacia el sur del estado. Es decir, es un lugar muy importante en términos de tránsito comercial y muy rico en productos naturales, ¿no? Entonces, por eso creo que él sabía lo que costaban las cosas, ¿no? Yo creo que es muy claro tu estudio en ese sentido, y uno de los de varios puntos a destacar de tu trabajo es precisamente que describes el espacio en el que Nicolás León se movía, la ciudad de Morelia en la que él iba y venía de una a otra, de un a otro lugar. Era imposible, queda muy claro, que una persona con su formación, con sus conocimientos, no fuera requerido en el Congreso, pero también en la docencia, también en la práctica profesional, en fin, eso es clarísimo, cómo se parte en mil pedazos Nicolás León, un tanto por pasión y otro tanto por necesidad, y otra cosa que está muy, que planteas muy bien en tu estudio, es la precariedad material. Hasta que no aparece el gobernador Jiménez, como que empieza a haber se empiezan a acomodar las cosas en el espacio, en el Estado, y hay lo que
hay lo que festina la propaganda política de la época, prosperidad. Pero la anécdota que cuentas de los cuadros que rescata en su juventud, muy jovencito Nicolás León, ¿recuerdas eso de que hay saca de un tiradero dos cuadros de dos sacerdotes, ¿no? O sea, eso te dice perfectamente en el estado en el que estaba ese tipo de materiales, tanto la pintura religiosa como las bibliotecas que habían sido parte de espacios religiosos. O sea, todo eso estaba olvidado de todos. Y de ese olvido saca Nicolás León muchos de los títulos y ve la oportunidad de sacar provecho para sí en su trabajo académico y para sí también en su beneficio personal, como dices tú muy bien. A ver, no había nada, o sea, nadie daba un quinto por esta materia. No podemos juzgar con la mirada del siglo XXI, del principio del siglo XXI, lo que sucedía en los 1880. Ni siquiera con la mirada de Felipe Teixidor en los años 30 del siglo pasado, cuando llama la atención, recuerda esa bonita antología que se llama Viajeros Mexicanos, que es una selección de pasajes contenidos en obras de mexicanos que viajaron por el mundo y que tuvieron la osadía de ponerlo por escrito, y no solo eso, sino mandarlo a la imprenta. Y entonces dice Felipe Teixidor, saco este libro para alertarlos antes de que se vayan todos los libros de México a las enormes bibliotecas de nuestro vecino del norte. Bueno, eso en los 30, pero en los 80 no hay nada de esto, ¿no? Y no viene uno a juzgar ni a justificar, sino a describir, como lo haces tú muy bien en tu estudio, cómo reacciona Nicolás León frente a esto, ¿no? Me parece muy bueno. Sí, mira, con ese artículo, bueno, se abre la posibilidad de decir que si se podía, no se podía, que sí, de disculparlo, de que se vendió o no vendió, sí lo hizo y creo que sí tenía conciencia del valor de las cosas y de la ventaja que podía sacar de ello. Pero antes de vender, ya le había sacado provecho a esa fuente, ya había hecho una edición facsimilar o la había asimilado, discutido en alguno de sus escritos. Aquí lo que a mí me mueve más bien es porque, bueno, como él es como muy visible en este tema de conjuntar grandes bibliotecas y después pasaron a manos extranjeras. Ahí el punto es que si estamos hablando de este caso del Carter Brown o lo que hacía Bancroft en California, lo interesante es que las instituciones o las personas en Estados Unidos que se ligan a alguna institución, lo que están recibiendo es para ponerlo en una institución, para investigarlo. O sea, John Carter Brown funda una universidad muy acreditada. Bueno, hace su biblioteca. Después la Universidad de Tulane compró a los herederos de León un lote que ahí también comento, muy grande, que es lo que forma una sección particular dentro de la biblioteca de manuscritos, la sección mexicana o latinoamericana de Tulane, y lleva el nombre Fondo Nicolás León. Es lo que pasa en Austin, ¿no? Que finalmente los descendientes de Calceta, aunque él decía que no, acabaron pasando todo ese volumen de libros y de documentos para allá. Aquí la pregunta es, ¿por qué esas personas? Porque aparte eran casi todos más o menos acomodados de recursos o vinculados con gente con recursos y casi todos ligados
a algo de las partidas del Estado, ¿por qué con eso no se fundaron aquí estas instituciones, no? ¿Por qué no fueron a dar a la creación de institutos o universidades estatales en ese momento? ¿Mm? Es decir, es una cosa que hay que revisar con más cuidado de por qué ese patrimonio bibliográfico migró. Es decir, ya independientemente si hubo una ganancia o un interés particular, ¿cuál era el autoengaño de decir que es que aquí no se puede? Es decir, esas colecciones están allá consultables y podían estar acá. ¿Qué es lo que de fondo llevó a toda esa generación o dos generaciones que tuvieron esos acervos impresionantes a que migraran y no se quedaran aquí como pilares de instituciones de investigación? O sea, el museo tenía que haber acogido todo eso en algún momento. Claro, hay una colega, estamos en una época difícil de la revolución y luego en los 20, que el museo ahí en Moneda, cada vez la Secretaría de Guerra le quita espacio, le reducen presupuesto al instituto, al museo, y Mechtil Roch habla muy concretamente de ese problema, y aparte al interior del museo, bueno, Gamio acaba peleado con todos los profesores del museo, por cuestiones personales, también por cuestiones que tienen que ver con lo teórico, porque es alumno de Boas. Boas es un poco mal visto por la mayoría de los gentlemen, como él les decía, del museo. Entonces, bueno, sí, no hay espacio ahí, pero ¿qué pasó? Que todo eso no pudo asimilarse acá. Tenemos un caso, ya que hablamos de este tema de las bibliotecas, por ejemplo, a propósito de que hace poco nos reunimos para hablar de don Francisco Plancarte y Navarrete, que también construyó una biblioteca que yo estoy seguro de lo que hemos hablado otro colega y yo, Hans Roskamp, que estuvo en aquel encuentro sobre Plancarte, que yo creo que él no tenía pensado vender fuera del país, porque sí hizo sus colecciones, sí se las vendió al museo, pero para afuera no. Y la gran biblioteca que tenía al final de su vida, que se quedó en Monterrey, donde era obispo de Linares, Monterrey, que tuvo que salir en 1914 porque vino este asunto muy crudo en contra de las investiduras religiosas por parte de los constitucionalistas, le saquearon la biblioteca. Y una parte, eso está documentado, se la quedó hay uno de nuestros constitucionalistas, un carrancista muy, ahorita me acuerdo, perdón, que él se quedó con algunas cajas, no sabemos si se regresaron. No, se me olvida, es incluso artífice de uno de los artículos más avanzados, digamos, ahorita me acordaré. Ahorita viene. Ahorita regreso. Lo Pero que bueno, sí, el asunto es que esa biblioteca, ajá, reunió el padre Plancarte, no pensaba sacarla. Eventualmente la hubiera dejado dentro de la iglesia, en la diócesis en la que estaba, o lo hubiera pasado a algún seminario. Luis Cabrera. ajá, Luis Cabrera. vino, apareció. Parece que se carranciaron ahí unos libritos del padre y otros los quemaron, y él mismo lo dice. O sea, Plancarte da los nombres y fechas. Dice, después de que salí en 1914, se metieron a saco a mi casa y desbarataron la colección. Por ahí hay algunas lotes pequeños que se han podido identificar por el ex libris, pero era una biblioteca que debe haber sido inmensa. Entonces, vaya, yo creo que hay que buscar, hay que ponernos a pensar en eso. ¿Por qué migraron esos libros o esas
grandes lotes documentales, y allá están porque yo no me gusta ese argumento de, es que ya ves que en México y que están mejor cuidados allá, y bueno, sí, ciertamente durante la revolución hubo este tipo de vandalismo y saqueo muy fuerte, pero ¿por qué particulares, iniciativa privada de la época, que es la iniciativa privada norteamericana la que genera esas instituciones, compra esos libros para generar una biblioteca para su ciudad o su estado? Me sorprende mucho. Yo creo que habría que trabajar seriamente eso, por qué ocurrió, ¿no? Más allá del interés económico que pudieran suponer esas colecciones documentales y bibliográficas, ¿por qué esa migración? Sí, tienes toda la razón. Yo creo, bueno, a mí se me ocurre como como una hipótesis provisional, es que si alguien conocía la vulnerabilidad de esas colecciones, eran personajes como el propio Nicolás León. No, es decir, la anécdota llega hasta el siglo XX de personajes que decían, mira nada más cómo está esta joya bibliográfica aquí cualquiera viene y se la roba, me la voy a llevar a mi casa mejor. En el entendido de que en ese acto de sustracción no había hurto, sino un acto de protección patrimonial, ¿no? Y sí, gente amante de los libros, que sabía el valor, o capaz de reconocer el valor histórico y cultural de una determinada obra, eh, aprovechaba su estatus para guardárselo en la bolsa y llevárselo a su casa. O sea, ellos mismos, que habrían sido los creadores de estos espacios, Fernando, que tú extrañas y yo también, pues eran los primeros en conocer cuán vulnerable era todo aquello, y cuán solos estaban, por otra parte, en términos de absoluta demografía, eran un puñado de personas, no era interés general. ¿Cuántos entendieron? Algo que me gusta mucho de tu libro, que haces un énfasis muy claro, el orgullo del doctor Nicolás León por su conocimiento del Tarasco. Desde que lo planteas desde muy chico, habla perfectamente y se enorgullece de hablarlo con corrección, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, pues desde luego Francisco del Paso y Troncoso, pero creo que Nicolás León corrígeme por favor, Fernando, yo creo que de este conjunto es el único que desde niño domina una lengua indígena, ¿no? Sí, eso se deduce de toda su trayectoria y de lo que en su obra más temprana, su Historia, Geografía y Estadística de Quiroga, que la va formando según el índice, o sea, la publica cuando tiene 1884, creo, primera horita seria, pero la ha venido construyendo porque él dice, pues es que en mis salidas y de la escuela y en mis vacaciones, lo cual implica que a lo largo de sus estudios estuvo en Pátzcuaro, él hizo lo que hoy sería la prepa, lo hizo en Pátzcuaro, en el seminario de Pátzcuaro, y a partir de 1879 se fue a Morelia a estudiar la carrera de medicina. Entonces, bueno, dominaba o sea, dinero para viajar y pasearse, pues había un soporte en casa. Y ahí donde dice es que en tal comunidad hablan el Tarasco casi todos, pero aquí lo hablan medio mal. O sea, eso, digo, a mí me supo como apedantada. Sí, está muy interesante. Porque ciertamente Gerardo Sánchez, un muy acucioso investigador michoacano, que ha tocado estos temas también, habla de que él había, el cura de Cherán, se me va el nombre, era una persona que sí dominaba, parece,
mucho el Tarasco, y era como su asesor, o se apoyaba en él para traducciones, y curiosamente nunca le da crédito. Es decir, esto también a veces León era un poquito de sobrevalorarse y de pronto no hablar de los méritos que tenían otras personas. A veces a veces le pasaba la mano en frases laudatorias a gente muy cercana, pero el caso con Genaro García en sus cartas dice, ¿y quién dice que era una gloria de la ciencia? Siempre tuvimos guerra, ¿no? Cuando se muere, en lugar de dar el pésame en una carta que le escribe otro cuate, dice, este tipo era detestable. O sea, ese tipo de cosas que dices de la correspondencia que nos van revelando cosas muy fuertes de estos personajes. Pero bueno, yo creo que darle una revisada a la vida de estas personas que van construyendo institución, academia, que ganan los espacios a fuerza de decir, es que esto se tiene que generar. Es decir, su proyecto del Museo Michoacano es muy clarito, está replicando con sus secciones y todo al Museo Nacional y lo logra llevar adelante. Claro, no está solo, pero él se ve que es el que está machacón y machacón para sacar adelante un espacio que con los vaivenes políticos después de que cambia el gobernador Jiménez y todo eso, y él parece que generó sus enemigos, entonces una pésima jugada fue tratar de anular el Museo Michoacano. Afortunadamente se logró mantener y es una institución longeva ya en nuestro instituto. Entonces, esa otra parte de los méritos donde todo eso confluyó para generar espacios de profesionalización y de nuevas opciones de trabajo académico y de profesiones. Sí, estamos hablando que lo que están construyendo Galindo y Villa, José Vergara, en fin, los Troncoso, del Valle Troncoso, Chaveros, están generando espacios que se van a quedar para generar espacios de estudio y de nuevas opciones profesionales. Esa me parece que es una de las cosas que hay que destacar y con todas las cuestiones de la personalidad, pero están empujando hacia allá. Claro. No, es un mérito no menor de tu trabajo precisamente, de tu biografía del doctor León, el que nos metes por todos esos pasillos y nos haces ver pues la vida, la activa vida académica. Hay que enseñarles a sí, por favor, presume. Auditorio la portada del libro. Es muy buen retrato, por cierto, ese retrato. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Estamos acercándonos al final de esta conversación. Y hay que decir que el editor impresor, es Bonillas Artigas. Ajá. Apoyó este trabajo con coedición con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces está ya, desde luego está disponible en la librería, que está abierta en Miguel Ángel de Quevedo, y desde luego estará en algún momento en las librerías de la UNAM, pero bueno, hasta que las abran, y si no, creo que se pueden comunicar a Bonillas Artigas Editores para, también se puede comprar en línea, es lo que he sabido, pero bueno, hemos hablado, no hemos presentado. Sí, qué bueno que lo muestras. Ahí está. Sí, vale, yo creo que todos los cofrades del Museo Nacional están esperando una mayor cuidado de parte de nosotros, pues. Y aquí hay, bueno, un muy buen trabajo biográfico sobre Nicolás León, que, bueno, en el que enfrentaste, por cierto, problemas no muy lejanos a los de León, con esa anécdota que cuentas de la destrucción de parte del archivo, ¿no?
en pleno siglo XX, Fernando. A ver, explícate eso. Pareciera que estábamos a la mitad del siglo XIX, en donde ese tipo de asuntos eran normales, y una regidora, como bien documentas, dispone quemar una parte del archivo, corrígeme, de Papel Quiroga, viejo, ¿no? desocúpenme esa área. Sí, no, es ¿No? Es increíble. puro papel viejo, vámonos. Y ahí Bueno, está la foto de alguno de los ciudadanos de Quiroga. sí, ¿Qué fueron a rescatar? O sí, sea, no es posible, si habría que levantarle cargos a esa persona. sí. Bueno, pues cerremos esta conversación, Fernando. Siempre es un gusto conversar sobre estos temas, sobre el doctor Nicolás León, Claro. tan apasionante su trabajo. Te, te felicito realmente por tu biografía, y ahí está, en espera de lectores y estudiosos que discutan, conversen con ella. Nicolás León, Afanes entre la ciencia y la historia. Un, un muy buen título para adentrarse en la vida y obra del doctor Nicolás León. Muchas felicidades, Fernando, por este trabajo, y que vengan más. Pues muchas gracias por la invitación, el espacio para compartir, gracias a INA TV, a la Feria del Libro, que esperemos que pasen estos avatares epidémicos, porque no hay nada como ir al corredor a platicar con el de junto, ojear, Así es, el olor a tinta, papel. así Esperemos es. que eso pronto se corrija. Yo agradezco muchísimo tu invitación. Parece que pronto a lo mejor nos encontramos con otro michoacano, con otro librito de al colega paisano de León, el doctor Francisco Plancarte, que es Claro que sí, otro. Sí, otro claro. tema, porque es parte como él es parte de la vida del Museo Así, Nacional, del en el museo, que claro que sí. afortunadamente estás a cargo ahora. Sí, muy bien. Nos vemos, espero que pronto, Fernando. Cuídate Yo mucho. también, muchas gracias. Gracias a ti. Gobierno de México.